Buenos días a todos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado ahora de traerles la palabra de Dios en esta mañana, en esta ocasión, aquí en este primer día de la semana. Y sabemos que estamos aquí porque la Biblia nos manda que nos congreguemos cada primer día de la semana. Y estamos aquí para recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y Jesús es alguien que encontramos por toda la Biblia. Aún en el Antiguo Testamento hay profecías que apuntan hacia Jesús, y luego en el Nuevo Testamento hablamos otra vez de Jesús, del efecto que tuvo su sacrificio. Y en realidad leemos de Jesús desde el principio de la Biblia. En Génesis capítulo 3, desde ahí ya vemos esta idea de Jesús. Entonces, ya es una historia que se conoce, que la creación del mundo, que crea a Adán y Eva, crea al hombre, y el hombre es tentado y el hombre cae, el hombre peca. Y ahí la serpiente que tentó a Adán y Eva, Dios ahí le pone un castigo y da una profecía. Nos dice Génesis capítulo 3 versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos desde el principio de la Biblia este problema de la maldad, este problema del pecado. Dios da ya una solución, que va a haber un Mesías, va a haber alguien que va a venir a redimirnos de nuestros pecados. Nos dice que va a herir a la serpiente en la cabeza, va a ser una victoria fatal. Pero también nos dice, es la última parte de ese versículo: tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa eso? Le herirás en el calcañar. Entonces vemos desde el principio sí hay esta promesa de alguien que va a venir a redimirnos, pero también sabemos que no va a ser algo simple, va a ser algo que requiere dolor, algo que, aunque no sea un dolor fatal, solamente en el calcañar, sabemos, lejos del corazón, algo que no tenga un efecto tan profundo, pero sí va a requerir algún sacrificio, algún dolor. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a estar entendiendo el sacrificio de Jesús. No sé por qué la O de entendiendo se movió, pero ese es el propósito en esta mañana. Y vamos a buscar entender mejor cuál fue el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y claro, siempre pensamos en la cruz. Eso es quizás lo primero que pensamos, ahí va a nuestra mente inmediatamente cuando pensamos el sacrificio de Jesús. Pero en realidad involucra mucho más el sacrificio de Jesús que solamente la cruz. Y vamos a ver varios versículos, a ver qué es lo que nos dice la Biblia que sacrificó Jesús por nosotros. Y quizás no aprendan algo nuevo en esta ocasión, pero creo que si por lo menos se acuerdan de diferentes ideas, diferentes cosas que hizo Jesús por nosotros, como quiera será de mucho ánimo y de mucho provecho. Entonces, comenzando, ¿cuál fue el sacrificio de Jesús? En realidad comenzó desde su nacimiento, porque sabemos que la vida de Jesús fue muy humilde, fue una vida de humillación. Entonces podemos comenzar a leer sobre esto en el libro de los Salmos, el Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8, versículos
1 al 5. Nos dice aquí, Salmo capítulo 8, versículos 1 al 5. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces aquí comenzamos. Podemos ver desde el principio del Salmo, está el salmista aquí glorificando a Dios. Nos dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Dios es majestuoso a una altura que mi mano no puede alcanzar. Es su grandeza, algo que quizás ni podemos entender, no lo podemos imaginar. Y esa es la grandeza de Dios. Y luego llegamos al versículo 4, ¿qué es el hombre? Lo has hecho poco menor que los ángeles. Entonces, si Dios está a una altura que no puedo alcanzar, el hombre está acá abajo. Y esa es la diferencia, ese contraste que debemos notar, que Jesús estuvo en una posición de honor, de gloria, de majestad, y decidió venir a la tierra como hombre humilde, como hombre creado. Sabemos que vino de una virgen, pero como quiera vino en la forma de un hombre. Entonces vemos que sacrificó su corona, sacrificó su trono por estar aquí entre los hombres. Y vemos ahí viene ser de creador divino a hombre creado. Entonces ese es un sacrificio. Pero aún leemos más, porque sabemos que al venir como hombre vino a servir también a los hombres. Y leemos eso en el libro de Isaías. Entonces si vamos al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 3, nos dice de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí hay una profecía de Jesús, lo podemos aplicar a Jesús. Entonces Jesús viene como hombre entre hombres, pero aún los hombres rechazan a Dios, lo despreciaron y lo desecharon los otros hombres. Y aunque era Jesús Dios, como quiera lo hicieron como si fuera menos que él. Entonces ahí rechazado entre los hombres Jesús. Y al venir a ser un siervo al hombre, sabemos que primeramente vino Jesús a ser siervo de Dios, y eso involucra muchas cosas, hacer siempre la voluntad de Dios. Esa es la meta. Y aparte de esto es tener que superar las tentaciones. Y Jesús también, sabemos, enfrentó tentaciones, y leemos sobre eso en Mateo capítulo 4. Vamos a ir al Mateo capítulo 4 y ahí comenzamos.
en los libros que sí nos describen la vida de Jesús. Mateo capítulo 4. Los primeros 2 versículos del libro de Mateo, del 4º capítulo. Nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces leemos aquí que sí fue tentado Jesús, fue tentado por el diablo. Y creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que es la tentación. Sabemos que es difícil superar las tentaciones. Sí, hay el deseo de agradar a Dios, de hacer su voluntad, pero en este cuerpo humano no se nos hace completamente fácil hacerlos. Tenemos estos sentimientos y estas emociones que quizás hacen cosas complicadas que previenen simplemente hacer la voluntad de Dios. Y Jesús como humano también está teniendo esa experiencia, ¿sí? Está superando las tentaciones, pero en el cuerpo humano no es algo fácil. Nos dice el 2º versículo que tuvo hambre. Entonces sí, al venir como hombre, Jesús se está poniendo en esta posición de tener también estas necesidades humanas, de tener que comer y tomar cada día, de tener estos sentimientos, todo esto que quizás hagan un poco más difícil sobrevenir las tentaciones. Entonces Jesús sabemos que vivió una vida de tentación y quizás no sabemos si esta es la única ocasión en que fue tentado Jesús, pero por lo menos sabemos que la vida de Jesús no fue algo fácil. Enfrentó muchos tiempos difíciles y todo eso es algo que decidió hacer al venir como hombre, al humillarse de Dios a hombre. Ese es un sacrificio grande. Entonces, además sabemos que Jesús es el único que resistió cada tentación con la cual fue enfrentada. Y nosotros no creo que hay alguien aquí, yo no puedo decir que he resistido cada tentación, pero Jesús sí. Y Jesús es el único que sabe lo que es la tentación, porque es el único que ha enfrentado la tentación por completo y ha salido sin pecado. Y si eso es aún más difícil, nos podemos imaginar resistir cada tentación. Jesús era perfecto, pero sí humilde, como siervo de Dios, como siervo de hombres, y ese es un sacrificio grande. Entonces, ¿qué más? Jesús vivió esta vida tan humilde, es un sacrificio tan grande, venir de alturas que no podemos comprender, hacer como humano, pero además vemos que Jesús tuvo el conocimiento de lo venidero. Jesús sabía lo que iba a pasar al venir como humano. Podemos leer sobre esto en Mateo capítulo 26. Ya estamos en el libro de Mateo. Entonces, si vamos al capítulo 26, versículo 25. Aquí dice Jesús que uno de sus discípulos le va a traicionar. Y en el versículo 25 nos dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Entonces hay esta profecía de que Judas va a traicionar a Jesús, lo va a entregar.
Entonces nos damos cuenta que Jesús sabía lo que iba a hacer Judas. Y leemos que Jesús maltrata a Judas en alguna ocasión. Leemos que lo desprecia o que lo odia. No, aunque hay esta profecía de su traición, como quiera trata a Judas como un discípulo amado, como amigo. Y es algo que podemos ver el amor de Jesús en esta situación. Que saber que Judas le va a hacer algo malo, pero como quiera lo está actuando con amor, está haciendo bien a Judas. Y ese es un sacrificio. Amar a los enemigos es un sacrificio. Y como quiera, aun sabiendo lo que iba a hacer, Judas aún le trata como un discípulo, y aún sabiendo a dónde iba a llegar esa traición. Y podemos leer de eso en Lucas, en el capítulo 9. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 22. Son las palabras de Jesús. Versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces otra vez vemos esa idea de ser rechazado entre los hombres, esa vida humilde que llevó nuestro Señor Jesús, pero no solamente rechazado, nos dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto. A eso va a llevar la vida de Jesús. Sabía Jesús que así iba a terminar. Si viene como hombre, así va a terminar su vida. Entonces hay esta profecía de su muerte. Sabía Jesús que iba a morir y sabía cómo iba a morir al venir como hombre. Entonces sabía que cada paso, que cada acción, cada decisión, cada palabra le llevaría al punto de una muerte sobre la cruz. Y como quiera tomó cada paso, como quiera tomó cada acción, cada decisión, cada palabra, sabiendo a dónde iba a llegar, como quiera lo hizo todo. Y sabiendo lo que va a pasar y como quiera haciéndolo, ese es un sacrificio. Es algo que debemos entender. Y sabemos que no era algo fácil. Saber que iba a terminar así su vida en la cruz y como quiera haciéndolo todo, sabemos que no es algo fácil. Leemos en Lucas capítulo 22. Aquí está Jesús orando antes de ser traicionado. Nos dice Lucas capítulo 22, en el versículo 44. Nos dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces aquí está Jesús sabiendo lo que va a acontecer, que lo van a poner en una cruz, y está en agonía, está orando intensamente. Entonces vemos que hay un deseo que no pase esto, que no pongan a Jesús en la cruz. Está buscando, Dios es necesario que haga esto. Sabemos que esa fue la voluntad de Dios y sí lo cumplió Jesús, pero como quiera, como humano, esos sentimientos
el sentimiento de querer evitar el dolor. Es algo que creo que muchos sabemos lo que es eso, y es algo que también Jesús atravesó. Y nos dice que era tan grande su agonía, que era su sudor como grandes gotas de sangre. Nos podemos imaginar cómo debe ser su sangre para que sea como grandes gotas, cómo se ha de sentir, qué tipo de angustia debe sentir. Y aún sabemos que hay una condición médica que se llama hematidrosis, y se conoce por la presencia de sangre en tu sudor. Es algo literal, hematidrosis, que causa posiblemente causado por un temor o una angustia tan extrema que causa que los vasos sanguíneos por donde las venas y las arterias por donde pasan la sangre causa que se rompan y que salga sangre y que salga de la piel por glándulas de sudor. Entonces literalmente una angustia, un sentimiento tan fuerte que sale sudor literal, o sale sangre literalmente por tu sudor. Entonces, ¿será esto lo que está pasando aquí literalmente? No sé, es posible. Pero como quiera aún podemos ver, simplemente leyéndolo, entendemos cuál fue ese dolor que está sintiendo Jesús al saber lo que va a acontecer, saber lo que va a pasar, y lo hace todo para agradecer al Padre, pero haciéndolo todo, esta vida de humillación, y luego sabiendo lo que va a acontecer, ese es un sacrificio grande. ¿Y a dónde lleva todo esto? Sabemos que lleva a la cruz. Y esto es lo que conocemos siempre, lo que pensamos. Cuando pensamos cuál fue el sacrificio de Jesús, pensamos en la cruz. Y es una tortura, ese es el propósito de crucificar a la gente, fue una tortura. Pero antes de llegar ahí, a ese punto, hay algunas cosas que debemos notar antes. Entonces, si vamos a Lucas, en el capítulo 18, y unos capítulos atrás. Lucas capítulo 18, de los versículos 32 al 33. Aquí vemos otra vez que Jesús está profetizando lo que le va a acontecer, lo que va a pasar. Lucas 18, 32 al 33. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces sí, murió Jesús sobre la cruz, pero ven todas esas cosas que vienen antes de le matarán. Dice, será entregado a los gentiles, será escarnecido, será afrentado, será escupido, será azotado. Y esas son solamente algunas de las cosas que le pasaron a Jesús. Entonces sí, vemos que hay varios abusos asociados con la crucifixión, cosas que ocurren antes de poner a Jesús en la cruz. Y aquí tengo algunos ejemplos de cosas que encontré, eventos que son parte de ponerlo sobre la cruz, en las horas antes de ser crucificado. Entonces, en diferentes lugares de la Biblia sabemos que fue traicionado por Judas otra vez, sabiendo que iba a ser traicionado. Sabemos que fue entregado a los gentiles, fue entregado a las cortes, fue atado. Nos imaginamos como las esposas que ponen en los criminales. Nos podemos imaginar algo similar, que fue atado Jesús. Fue acusado. Aquí en Mateo 27 fue acusado entre los romanos.
Luego también nos dice que fue Jesús abandonado por todos sus discípulos. Nos imaginamos o nos recordamos quizás de la historia de Pedro que lo negó 3 veces y que seguía a Jesús solamente a una distancia. Entonces sí, sus discípulos lo abandonaron. Y fue acusado también entre los judíos. Entonces Jesús fue acusado por el pueblo de Dios, el Hijo de Dios acusado por el pueblo de Dios. Y sabemos que hubo muchos testigos falsos que vinieron a acusar a Jesús. Entonces tiene que Jesús soportar estas mentiras que están diciendo, todas estas acusaciones. También sabemos que fue escupido Jesús. Sabemos que lo abofetearon. Y aquí hay más. Fue azotado. Y los azotes es con un instrumento, es tortura. Ser azotado. Es un látigo. Es un instrumento con varias colas. Y si le pegaban con eso en la espalda. Y en esas colas le ponían a veces pedazos de metal, como bolas de plomo, o quizás pedazo de hueso, algo con filo, para que al pegarle, le pegaban en las espaldas, al pegarle que sí corte de verdad, y que salga sangre, y a veces para que vean hueso, simplemente pegándole en la espalda, azotándolo. Fue también desnudado, nos dice las Escrituras. Fue golpeado, nos dice que le dieron de puñetazos a Jesús. Y sabemos, nos dice Juan que cargó su cruz. Nos dice también la Biblia que Simón de Cirene cargó la cruz de Jesús. Quizás cargó Jesús la parte horizontal de la cruz y lo cargó la otra parte Simón. No sabemos exactamente cómo fue eso, pero sí sabemos que cargó su cruz, y muchas veces se dice que cargó la cruz Jesús hasta que cayó Jesús. Era tan débil, ya no tenía las fuerzas, tanta la agonía que cayó bajo su cruz. Nos dice también la Biblia que fue ofrecido vinagre con hiel, algo amargo, algo que no, de un sabor terrible. Y nos dice que probó Jesús de esto. Y fue burlado también, se burlaron de Jesús todo este tiempo, desde que fue entregado hasta que fue crucificado. Todo este tiempo se están burlando de él. Fue coronado con espinas. Entonces nos podemos imaginar el dolor de esas espinas empujando contra tu cabeza. Ese fue el dolor que sufrió Jesús. También nos dice que sufrió sed en este tiempo. Y quizás también sufrió hambre. Y esto es solamente lo que nos dicen las Escrituras. Estoy seguro que hay algo que no escribí aquí. Y eso es solamente de lo que encontramos en la Biblia. ¿Habrá aún más que no nos dice la Biblia que sufrió Jesús? Yo pienso que sí. Pero sí, entendemos que hay todos estos abusos asociados con la crucifixión. Y hay aún más. Antes de llegar a la cruz, hay otra cosa, y podemos leer de eso en Hebreos. El libro, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Nos dice ahí en medio del versículo: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y esa es la frase que me gustaría enfatizar. Menospreciando el oprobio. Oprobio es una palabra que significa vergüenza.
que significa deshonra. Entonces, ¿qué está haciendo eso ahí? Sabemos que la cruz, fue ser crucificado y todas esas cosas que vimos, todos esos ejemplos del dolor, sabemos que era algo que sí es algo físico, algo que le dolía a Jesús. Y ahora nos dice aquí que menospreció el oprobio. Y es algo que quizás para nosotros no es algo tan claro. Pensamos hoy en día en la cruz y es un símbolo del cristianismo. Pensamos en ser cristiano y muchas veces se asocia el símbolo de la cruz y es algo que para nosotros no nos avergüenza, no es causa de oprobio. Podemos pensar, hay quizás a veces personas con collares y ahí traen una cruz, o quizás alguien aquí traiga una Biblia que tenga una cruz por alguna parte, pero en esos tiempos la cruz era algo de vergüenza. En esa cultura era la vergüenza de la cruz. Entonces en esos tiempos era una cultura de honor, ¿verdad? El honor era algo de mucha importancia en esos tiempos. Si haces algo que trae deshonra, entonces quizás serías rechazado por tu familia. Ya no eres parte de esta familia, nos has traído este deshonor. Entonces nos podemos imaginar, ese fue el tipo de cultura que había en esos tiempos. Y la cruz sí era algo de deshonra. El propósito de crucificar a alguien era ponerlo en público para que lo vea todo el mundo, que vea esa tortura. Y también se reservaba la cruz para los criminales peores, los más miserables, podemos pensar. Entonces hay esta conexión, asociamos la cruz, o en esos tiempos se asociaba con vergüenza y con deshonra. Nos dice un escritor romano que vivía en esos tiempos, Cicerón se llama, escribe que el ser crucificado es un castigo sumamente cruel y repugnante. Dice que es imposible encontrar una palabra para tal abominación. Y espera él que la mera mención de la cruz esté muy alejada, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino de su mente, sus ojos y sus oídos. Entonces, tanto era esa vergüenza de la cruz que espera que nadie se acerque, que ningún ciudadano romano esté cerca de esta idea, solamente la idea de la cruz. Entonces sí vemos que es algo de mucha deshonra, mucha vergüenza. Y Dios, aquí está Jesús, quien merece tanta gloria y honor, y ahora en la cruz tanto deshonor, tanta vergüenza. Y vemos otra vez la humillación que sufrió Jesús. Pero no solamente eso, sino sabemos que fue crucificado Jesús, y eso es algo doloroso. Entonces leemos en Lucas, regresamos a Lucas, en el capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 33, nos dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, fue crucificado Jesús, y parte de la vergüenza aquí también que fue crucificado entre dos malhechores. Entonces están poniendo a Jesús a un lugar equivalente a estos malhechores.
otra vez esa idea de vergüenza, pero además ser crucificado era una tortura. Entonces nos podemos imaginar que cómo es ser crucificado. Sabemos que primero lo que hacían es poner clavos que atravesaban por las muñecas y lo clavaban al madero. Entonces pueden sentir quizás un hueso de este lado y un hueso de este lado. Entonces aquí en medio, en la muñeca, ese espacio ahí en medio, ahí ponían los clavos. Y sabemos, tenemos evidencia, esqueletos que nos enseña un clavo ahí atravesando la muñeca. Entonces pueden imaginar el dolor de un clavo atravesando tu mano por ahí, y luego no solamente atravesándolo, sino para también atravesar el madero, tienen que seguir pegándole a ese clavo. Entonces cada vez entra más y más, y se pueden imaginar el dolor cada vez, y luego también lo están haciendo en la otra mano. Entonces de las dos manos ese dolor, esos clavos, y luego también un clavo entre los pies, atravesando los dos pies y luego atravesando el madero. Otra vez el dolor de un clavo atravesando tus pies y luego clavándolo más y más hasta que esté bien, hasta que esté fijo el clavo ahí, y luego levantan la cruz. Y ahora todo el peso de tu cuerpo está colgando de solamente esos 3 puntos. Y eso es, si nos podemos imaginar cuánto dolor, cuánta tortura ha de ser eso, todo tu peso colgando de solamente esos 3 puntos. Entonces un dolor, y además sabemos que era difícil respirar, es difícil respirar mientras estás crucificado. Entonces con tanto peso no puedes respirar. Lo que tienes que hacer para respirar, para tomar aire, es levantarte un poco de la cruz. Tienes que poner más peso sobre esos clavos para levantarte y así poder estar en una posición en que puedas respirar, puedes tomar ese aire. Entonces nos podemos imaginar que cada vez que tiene que respirar está poniendo más peso en esos clavos, más dolor. Y también nos podemos imaginar que su espalda ya toda cortada, llena de sangre, por los azotes, ¿verdad? Fue azotado Jesús. Entonces todas esas cortadas ahí, y ahora que se está levantando Jesús, quizás se está raspando contra la cruz, contra esa madera, y eso es otro dolor. Se sabe que una causa de muerte sobre la cruz fue la asfixia, el no poder respirar. Entonces sí, eso es lo que atravesó Jesús, el dolor al ser crucificado. Y eso es solamente lo físico. ¿Cómo será su estado mental, su estado emocional? Y sabemos también que se están burlando de Jesús al mismo tiempo. Aún otro que está también crucificado junto a él, también se está burlando de él. Entonces, todo este tiempo crucificado, todo este dolor, y al mismo tiempo se están burlando de él. Entonces, aquí están tratando a Jesús de una manera que se puede considerar como menos que humano. Entonces sabemos que fue una humillación grande, un sacrificio grande, venir de la gloria de los cielos a venir a ser hombre, y ahora le están tratando como menos que hombre, como un animal, lo están crucificando. Sí, entonces entendemos mejor
quizás no completamente. Estoy seguro que hay aún más que sufrió Jesús. Pero viendo todos estos ejemplos de cómo fue rechazado Jesús, cómo fue torturado, cómo se sintió Jesús todo este tiempo, y hay una pregunta entonces que Jesús atravesó todo este dolor, ¿y cuál fue su propósito? Y podemos leer de eso, encontramos la respuesta en la Biblia. Entonces, podemos encontrar una respuesta en Efesios, capítulo 5, versículo 2. Nos dice Efesios, capítulo 5, versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí vemos esa palabra, sacrificio. Jesús fue sacrificio a Dios. La manera en que vivió, la manera en que andó en amor. Y ahí a eso llegó el amor de Jesús, al ser crucificado. Y ese amor, ese tipo de amor que vemos en la cruz, es para Dios un olor fragante, es algo que le agradece a Dios. Entonces, la manera que Jesús vivió una vida verdaderamente dedicada a Dios, nosotros también debemos vivir de una manera igual. Entonces, leemos que Jesús nos da el ejemplo al hacer este sacrificio por nosotros. Pero aún hay más, porque podemos leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Aquí nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, nos recordamos el primer versículo que vimos. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente suya, y él te herirá la cabeza. Y esto es a lo que se refiere. Aquí está Jesús venciendo al pecado, está deshaciendo las obras del diablo. El diablo, por medio del diablo entró la maldad y el pecado al mundo, pero por medio de Jesús tenemos una salida, tenemos una manera de escapar esa maldad. Entonces leemos aquí que Jesús nos quita los pecados. Por medio de Jesús tenemos el perdón de los pecados. Aboga por nosotros, es un mediador, y si ha vencido el pecado, y ahora tenemos nosotros esa esperanza, esa posibilidad de quitarnos los pecados, de quitar esa maldad. Pero también leemos en Mateo capítulo 28 y versículo 20, nos dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esas son las palabras de Jesús a sus discípulos antes de ascender. He aquí, yo estoy con vosotros. Sabemos que Jesús atravesó tiempos difíciles, hizo muchas cosas difíciles, y ahora sabemos que si nosotros queremos seguir a Jesús, si queremos seguir el ejemplo que Él nos dejó, si queremos agradar a Dios, nosotros también vamos a tener que hacer cosas difíciles, pero como nos dice en este versículo, Jesús está con nosotros. Entonces aquí aprendemos que Jesús nos acompaña en las tribulaciones. Así como el Padre Dios estuvo con Jesús en todo su dolor, entonces también Jesús
Dios está con nosotros al atravesar estos tiempos difíciles. Al nosotros hacer sacrificios por Dios, Jesús nos acompaña. Entonces sí, este es el propósito del sacrificio de Jesús, y estoy seguro que hay aún más que esto. Pero aunque sea esto lo único que entendamos por el momento, y aunque hay mucho más que sacrificó Jesús por nosotros que no entendemos, y aunque el propósito de este sacrificio sea más grande que podemos entender como quiera que lo que hizo Jesús por nosotros es algo que no se puede comparar. Entonces, si leemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 15, sabemos que la carta a los Hebreos es una carta que su mensaje es que Jesús es mejor que cualquier cosa que podríamos tener. Y es el mensaje que vemos en este versículo. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Nos dice de esta manera: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces eso es lo que nos espera. A Jesús esperaba algo mayor al sacrificarse. Nosotros también, a sacrificarnos, también esperamos algo mayor. Esperamos esa promesa de la herencia eterna. Y espero que al haber visto todo el dolor que atravesó Jesús, o por lo menos recordar eso, y todas las maneras en que se sacrificó Jesús, tenemos menos razón por la cual debemos dejarlo. Si sabemos mejor quién es Jesús, qué es lo que Él hizo por nosotros, entonces creo que se nos hace más difícil decepcionarlos, ¿no? Más difícil pecar, más difícil dejarlo. Entonces, si hay alguien aquí que no se ha bautizado, que no ha venido a Jesús, y que a quien le gustaría participar de esa salvación, que viendo lo que sacrificó Jesús por usted, le ha movido, entonces le invito a que sea bautizado en este momento. O si hay algún hermano aquí que ha cometido algún pecado y que le gustaría pedir perdón, le invito también que haga eso, y así podamos todos participar, tener esa promesa de la herencia eterna. Gracias por su atención. Vamos a ahora cantar un himno de invitación.